de biología molecular, y en este caso este vídeo pretende complementar los contenidos del tema de transcripción en procariotas. Bien. Uno de los temas que habíamos visto era la organización policistrónica de los genes, ¿sí?, en procariotas. Pero vamos a profundizar en algunos mecanismos para que podamos analizar cómo se regula la expresión en procariotas. Bien, en este caso lo que dice la diapositiva es cómo sabe la célula qué genes tiene que expresar, cuáles tiene que encender y cuáles tiene que apagar. Bien, en la diapositiva aparece un término que se llama housekeeping, ¿sí? Bien, estos genes los van a ver de forma reiterativa en múltiples técnicas de biología molecular e ingeniería genética. La más representativa es la real-time PCR. Bien. ¿A qué se denomina un gen housekeeping? Es aquel gen que se expresa de forma constitutiva, es decir, que bajo cualquier condición tenemos la expresión del gen a una intensidad más o menos similar. En realidad es un concepto que es muy discutible, ¿sí?, porque no hay condiciones estables en los sistemas biológicos como para poder decir que un gen es o se expresa de forma housekeeping, pero entendiéndola como un housekeeping puro, ¿sí? Siempre hay momentos de mayor y de menor expresión, pero a efectos de la técnica es interesante porque nos permite comparar un gen que siempre se expresa o se expresa más o menos de forma similar con otro que fluctúa de forma muy intensa de un momento con respecto a otro, ¿sí? Bien. Bueno, algo interesante que hay que entender. Antes hablábamos de las regiones promotoras. Los promotores deben ser reconocidos por la subunidad sigma. Ahora bien, hay elementos que coadyuvan con el aparato transcripcional y que si no están presentes en este sistema de reconocimiento, el promotor se puede unir, pero la transcripción no es eficiente. ¿Qué significa que no sea eficiente? Que la subunidad sigma puede reconocer el promotor, se inicia el proceso de transcripción, pero rápidamente se suelta. Y por lo tanto, no tenemos la cadena de mensajero y por lo tanto no tenemos la proteína. O no tenemos la molécula de RNA. Para que se produzca una transcripción eficiente, en este caso tenemos representado en la diapositiva de forma muy genérica lo que se denomina una proteína activadora. ¿Qué es una proteína activadora? Es una proteína que tiene una función dual. Por una parte, tiene un dominio de unión a DNA, ¿sí?, un DNA binding site que reconoce parte del promotor. Y adicionalmente tiene otro elemento formando parte intrínseca de su estructura que tiene que ver con el reconocimiento de la RNA polimerasa. ¿Qué es lo que sucede? Que además del reconocimiento que se produce por parte de la subunidad sigma de la secuencia promotora, tenemos otros puntos de unión del núcleo polimerizante a esta proteína activadora, ¿sí? Cuando tenemos esta situación, este escenario, entonces la transcripción se produce de forma mucho más eficiente, ¿sí? Esto es lo que se conoce como proteína activadora, es decir, aquella proteína que se requiere que esté unida al DNA para que como resultado tengamos una transcripción eficiente, ¿sí? Bien, ahora, la siguiente pregunta que es pertinente que traigan a su mente es ¿qué factores determinan que la proteína activadora esté presente o no esté presente? ¿Sí? Y en este caso, vemos un ejemplo muy genérico, ¿sí? Me voy a circunscribir básicamente a lo que se representa en el dibujo porque creo que es lo más gráfico. Fíjense, y en este caso, la proteína activadora está representada de forma circular y con un sitio que morfológicamente es compatible con este sustrato representado en amarillo, que en este caso es maltosa. La maltosa, que es un disacárido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos, la expresión de la proteína activadora, ¿sí? Y la proteína activadora, cuando se une con la maltosa, cambia morfológicamente, transita de esta forma semicircular
a esta forma romboidal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede cuando se produce este cambio morfológico? Que entonces, bajo esta estructura romboidal, se expone el sitio de unión a DNA, y cuando se expone el sitio de unión a DNA, entonces se puede unir el aparato transcripcional y transcribir. ¿De acuerdo? Bien. Un elemento que quería razonar en este sentido. Por ejemplo, el promotor que debiera controlar la expresión de esta proteína activadora debería ser un promotor constitutivo pero débil. ¿Por qué debería ser un promotor constitutivo pero débil? Porque estamos suponiendo que esta bacteria potencialmente puede degradar maltosa. ¿Qué significa esto? Que contiene la información para degradar la maltosa a glucosa y posteriormente la glucosa por metabolismo primario oxidarla completamente a CO2 y agua. ¿De acuerdo? Ahora bien, no en todos los medios hay maltosa, por lo tanto, aquellas bacterias que tengan la información para degradar maltosa deben tener una especie de sistema de alarma para poder detectar maltosa, porque la presencia de maltosa en el medio es eventual. Se puede dar o no se puede dar. Si no se puede dar, entonces tenemos que tener presente el sistema de alarma, pero con un gasto mínimo, ¿sí? Es decir, debe ser un promotor que siempre esté activo para captar maltosa, pero que no nos suponga mucho gasto energético, porque si resulta que detectar maltosa es muy caro, entonces pues sale contraproducente generar proteínas para detectar algo que puede que no esté presente y por lo tanto tengamos una pérdida energética, ¿sí? Estos promotores típicos de detección eventual de sustratos en el medio están regulados por promotores constitutivos pero débiles. ¿De acuerdo? Bien. Este es un sistema de regulación de la expresión típicamente caracterizado por la presencia de proteínas activadoras. Bien, pero lo mismo que hay proteínas activadoras, también hay ejemplos de proteínas o sistemas de regulación negativos, basados en la presencia de represores. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿a qué llamamos represor? Represor llamamos a aquella proteína que físicamente se adhiere a la región del promotor, ¿sí? E impide la transcripción. Cuando abordemos el tema de promotores y de operones, ¿sí? Me centraré particularmente en explicar varios operones, pero de forma genérica nada más quería enfatizar un poco cómo es la regulación negativa. Fíjense, en este caso tenemos que sobre el DNA tenemos la región del promotor y tenemos el +1, ¿sí? Que está cubierto por esta proteína, ¿sí? Que es un represor. Esta región de aquí, cuando veamos operones, ya veremos que se llaman operadores. Pero ¿qué les quiero decir? En este caso, este represor que está vacío tiene un sitio de unión a otro inductor, ¿sí? En este caso es lactosa. Cuando hay lactosa o inductores en el medio, se produce esta unión entre el inductor y el represor y se produce este cambio morfológico. En este caso transita de esta forma rectangular a esta forma semicircular. Este cambio morfológico tiene como consecuencia la liberación de esta región operadora y por consiguiente la accesibilidad de la RNA polimerasa a la región del promotor. Una vez que se une en las proximidades del +1, entonces se produce la transcripción. ¿De acuerdo? ¿Bajo qué condiciones se daría una regulación negativa? Bueno, no tendríamos síntesis, ¿sí?, de los genes hasta que llegue el inductor. En este caso, el inductor es lactosa, ¿sí? Cuando hay lactosa en el medio, entonces se producen los genes para degradar lactosa, que son las lactasas, ¿sí? Si no hay lactosa en el medio, entonces el promotor para producir este represor se expresa de forma constitutiva,
obtura la región del operador y reprime la síntesis de lactasas. ¿De acuerdo? Bien, finalmente tenemos aquí un ejemplo muy genérico de cómo se puede producir una regulación de la expresión en procariotas. Y en este caso no está circunscrito a regulación positiva o negativa, está referido, ¿sí?, a el efecto en el cambio morfológico que se producen en determinados factores de transcripción cuando se unen a una molécula con actividad o función de inductor. ¿Sí? Fíjense, aquí tienen dos moléculas de unión ADN y tenemos dos elementos señalizados. Un signal binding site, es decir, un sitio de unión al inductor, ¿sí?, y un DNA binding site, un sitio de unión a DNA. En este ejemplo genérico tenemos que la presencia de la señal inductora, algo que hay en el medio ambiente inmediato a la bacteria, que recibe la bacteria y que le manda un mensaje. ¿Cómo procesa el mensaje la bacteria? Identificando que ese mensaje está en el medio y responde a través de este mecanismo. Bajo la unión de molécula señal al sitio de unión se produce una dimerización del sistema y entonces se produce un cambio morfológico. En este caso la forma triangular pasa a esta forma dentada. Bajo esta morfología se pueden identificar las zonas de regulación asociadas al promotor en el DNA bacteriano. ¿Sí? Bien. En el siguiente vídeo, donde profundizaré en el tema de operones, vamos a analizar otros ejemplos adicionales a lo que ya hemos visto para entender procesos de regulación de la transcripción en procariotas.